Ahora bien, ustedes deben saber de que los animales son importantes para Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nace en un pesebre. Recordemos que al principio solamente estaba Jesús o Melquisedec, el señor del zodiaco. Y sus ángeles eran ¿qué? Animales, y sus demonios eran animales. Y él controlaba ambos lados. Y tanto ángeles como demonios hacen ¿qué? Los ángeles del Señor. Por eso él tiene el lado bueno y el lado malo. Como todos, tenemos una mano derecha y una mano izquierda. Una mano positiva y una mano negativa. Todo lo tenemos. Y decimos, Jesús nace en un pesebre porque él es el Señor del zodiaco. Por eso tenemos que Tauro, Piscis, peces, Sagitario, el centauro. Jesús es el león de la tribu de Judá, por eso se representa siempre como animales. Y cuando él se manifiesta que es nacer, él nace en un pesebre. Él nace en un pesebre. ¿Por qué? Porque él dice, los animales son mis hermanos. Antes que él creara a otro hombre como él estaba solamente con los ángeles y con los demonios. Y él era el único Adán, el único que tenía que la imagen humana. Luego tuvo la idea de crear uno como él, un Adán. Luego tuvo esa idea y debemos entender el mundo así. Por eso ponemos a Jesús en qué? En un pesebre. Porque Jesús nace con sus hermanos, los animales. Tú dirás, no, es que Jesús nació ahí, ¿por qué? Porque él era pobre. No, él nació ahí porque simboliza que él es el señor del zodiaco. Era el único Adán antes de crearnos a nosotros. Antes de crear el primer Adán, él tenía la imagen humana, solamente él. Mejor dicho, el creador no le compartió su imagen a los ángeles, ni tampoco a los demonios, sino que se la dio a Adán. Y eso Adán lo debe entender porque eso es agradecerle a Dios. Nuestros cuerpos son gloriosos, son perfectos. Hay que agradecer por eso, porque él compartió su imagen con el hombre. Por eso le dije, Dios es el más amoroso. Y se la compartió solamente a Adán. Adán es el único que tiene la imagen humana. Los ángeles no la tienen. Los demonios tampoco. Mucha gente dice, no, es que los ángeles son blancos y rubios. No sé dónde miras eso, porque en el cielo no está eso. Dios dijo, hagamos al hombre. Ahí apareció la primera copia de Dios, Adán. A él le dio la imagen, a él se la dio, no a los ángeles ni a los demonios. Debemos entender eso. Ahora bien, ustedes deben saber de que a Jesús lo han interpretado de esta manera, como un burro crucificado. Y ustedes dirán, eso es una burla hacia Dios. Pero ustedes deben saber de que eso no es una burla hacia Dios, sino que al contrario, es una forma en que Jesús mismo se presenta. Jesús se presenta con la cabeza de los animales. Y la realidad, ¿por qué? Ya les expliqué de que los animales son los primeros hermanos de Jesús. Son los primeros que estaban con él cuando él, antes de crear el Adán. Por eso, las 12 tribus de Israel tienen ¿qué? Un burro. La tribu de Isaacar se representa como un burro. Jesús utilizó un burro para entrar ¿qué? A la tierra prometida, a Jerusalén. Y Jesús no se avergüenza de eso porque él dice, es que yo soy el alfa y la omega. El alfa es que el cerdo, la omega, el burro. Y tú dirás, es que la ley, la Torah nos dice que no podemos comer cerdos. Listo, la ley nos dice que no podemos comer cerdo, pero vamos a tratar el cerdo mal. No, porque es creación de Dios. No podemos tratar el cerdo de que lo vamos a golpear, lo vamos a ultragar. No, es que Dios nos prohíbe comer cerdo y el cerdo es inmundo, qué asco, todo eso. No, porque Dios lo creó, aunque no lo prohíba, Él lo creó con una intención. El cerdo es la caneca biológica que se come los restos. Dios lo creó con una intención. No tendríamos tanta basura donde a los cerdos le diéramos que esos desechos. Ellos se comen todo eso porque Dios lo creó con esa función, Jesús lo creó con esa función. Y Jesús dice, no, no puedes maltratar el cerdo porque el cerdo me pertenece. Yo lo creé y yo tengo que responderme porque es mi criatura. Y muchas veces Jesús se puede mostrar con, ¿qué? Con una cabeza de cerdo. Él se presenta de esa manera. Y él dice, yo no me avergüenzo porque son mis hermanos, son mis criaturas. O se presenta con la cabeza de un burro. Él no se avergüenza porque son mis criaturas. Y él lo hace con la intención de enseñar a la persona que cada animal le pertenece a él. Él dice, yo soy el creador, no me puedo avergonzar de mis criaturas. ¿Porque es un burro? No, porque él tiene una función, tiene un equilibrio. Si Jesús se avergonzara, pues simplemente lo borra de la existencia y ya. Pero Jesús dice, no,
es mi criatura, es de mi pertenencia. Incluso en las 12 tribus está ¿qué? Está el león. El león dirá, no, es que yo soy superior a Isaacar, que es la tribu del burro. No, tenemos que respetar cada tribu. Tenemos que respetar, ¿esa qué? La tribu de Benjamín. ¿La representa qué? Un lobo. Un lobo. Está Nestalí, sierva, gacela. ¿Y la representa qué? Animales. No podemos qué? Menospreciar los animales. Y Jesús intenta explicarle eso a la persona. No puedes menospreciar, por más de que te diga, no, no comas cerdo, no puedes decir, es que el cerdo es asqueroso y todo eso y todo eso. No podemos. ¿Por qué? Porque es un ser. Él siente, él entiende, el cerdo entiende. Cuando tú lo menosprecias, lo ultrajas. El ser entiende, el burro también entiende y Dios te explica eso. Jesús dice, eso no es una burla para mí, sino que al contrario, es una persona que está entendiendo de que Jesús es el creador de todas las cosas y Jesús se llega a presentar con diferentes cabezas animales. Él se llega a presentar de esa manera. Por eso muchas veces la gente se confunde y dice, Dios, Jesús, no, eso es un insulto. Eso no es un insulto. Él está buscando entender a Dios como creador, en la realidad. Por eso dice, Apocalipsis capítulo 1, versículo 4, dice, yo soy el alfa y el omega. El burro vendría siendo el omega. El caballo viene siendo ¿qué? El alfa. Entonces Jesús dice, yo también creé el caballo. Jesús se puede presentar con qué? Con cabeza de caballo. Y tú dirás, claro, con el caballo sí, o con cabeza de león, sí, porque el león es súper y el caballo también. Pero Jesús dice, yo no me avergüenzo ni del burro, ni del cerdo, ni de ningún animal, porque son mis criaturas. El creador no se podría avergonzar de ellas, ¿o sí? No, porque estaría mal, no sería el creador. Jesús dice, no, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Jesús es conocido como el Todopoderoso. Y a él le pertenece todos los animales. Y él se llega a presentar con cabezas de los animales. Jesús lo hace con cabeza de perro, con cabeza de león, con cabeza, por eso dice que él es el león de la tribu de Judá o como una oveja. Tú dirás, el Todopoderoso como una oveja. Entonces nosotros podemos hacer lo que queramos con la oveja. ¿Por qué? Porque la oveja es noble. Podemos hacer lo que queramos con Jesús. No. Es una representación de que él creó la oveja. Y la oveja tiene un símbolo de qué? De que es una persona noble. Es una persona noble. El burro sirve. El burro dice, no, tú necesitas llegar a un lado, yo te llevo, pero te voy a llevar calmadamente. A mi paso. ¿Quieres ir rápido? Móntate en un caballo. Dios creó el burro, creó el caballo. Y él no se avergüenza. Él no se avergüenza. Debemos entender a Jesús como creador. Ahora bien, Jesús se llega a presentar de muchas formas, incluso de canguro. Ya el canguro, por eso el rey David decía, alaben a Ja, con J. Pero en hebreo se escribe es, alaben a Can, canguro, Can. Y ellos se llegan a presentar como animales. Y eso confunde muchísimo a los humanos. Tú dirás, Dios, ¿por qué se me presenta como un animal? Y es que ellos no se avergüenzan de hacerlo. ¿Por qué? Porque dicen, no, es que el canguro tiene una función en el mundo. El problema es que el hombre no entiende. Y, y el hombre en la eternidad va a querer vivir y decir, ¿qué es vivir como un canguro? ¿Qué es vivir como un perro? ¿Qué es vivir como un gato? Y va a querer vivir como los animales. ¿Por qué? Porque ya el hombre busca entender que la eternidad. En la eternidad tú te vas a cansar de ser humano y vas a querer ser otra forma. Y Dios te va a permitir experimentarlo en donde? En la eternidad. Y para eso vamos a ir aquí a la eternidad. Pero primero el hombre tiene que pasar una prueba. Tú dirás, ¿qué se siente vivir como una ballena? ¿Dios sabe qué es eso? Dios creó las ballenas. Dios sabe qué es eso. Dios sabe qué es tener una cría de ballena. Porque él la cría de la ballena y él es la ballena. Él lo sabe. Por eso Dios dice, hay que respetar el canguro y darle su lugar en la naturaleza, respetarle su lugar, no cazarlos. Hay gente que dice, no, hay que matarlos, pero ¿por qué? Dios lo dejó ahí, hay que respetar. Hay que respetar, el hombre tiene que entender eso porque Dios lo dejó con la responsabilidad de los animales. Es realidad. Y por eso Jack es una representación de Dios. Es una representación de Dios. Jack, por eso Jack o Jehová. Jack. Ja. Jack. Y Dios se llega a presentar así a la persona. Es decir, a mí se me puede presentar de una manera, a ti de otra manera. Y tú no es que a mí Dios se me presentó como una ballena. ¿Y qué me querrá decir? Y es donde el hombre tiene que descubrirse con Dios. Y otro dirá, no, es que Dios se me presentó como un loro. ¿Como un loro? Complicado. Es decir, son desafíos que Dios le pone a la persona para que él busque una relación con Dios.
Y el hombre al final, les aseguro, en la eternidad van a querer vivir de otras formas, van a querer experimentar y por eso Dios ya sabe eso. Y Dios, todas las formas que él ha vivido, es realidad. Esta película es una referencia de que Dios le está explicando a ellos de que Dios se presenta como un canguro. Es realidad, por eso ya el canguro, canguro, y también Dios enseña que el canguro tiene que ver con con los saltos cuánticos, que una persona puede pensar y ver el futuro, decir, yo quiero hacer esto, y atraer eso al presente. Y se llama ¿qué? Un salto cuántico, por eso ellos saltan, y Dios te enseña cosas a través de los animales. Es realidad, es como la araña tiene que ver con tejer los destinos de las personas, y Dios, que es el único Adán, le dice a la araña, araña, construyeme un destino para esta persona. Y ella teje un destino para la persona. Aquí también tenemos arañas, pero las arañas simplemente están ahí en la pared y tejen ¿qué? Su araña y ya. Pero en el cielo cumplen una función, que son los ángeles de Dios. Son los ángeles de Dios. ¿Ustedes han visto esta serie animada que se llama Asesino de clases o la clase de asesinos que quieren matar a un pulpo? Ese pulpo es Jesús. Ese pulpo es Jesús. Así es Jesús. Jesús se llega a presentar como un pulpo. Imagínate eso. Tú diciendo, pero Jesús, ¿por qué te me presentas como un pulpo? Y Dios te está enseñando algo, es una enseñanza. El problema es que el hombre tiene que descubrirlo, porque es una relación íntima con Dios. El hombre debe descubrirse con Dios, pero este pulpo representa a Jesús. Por eso el maestro dice, es que yo voy a destruir el mundo en marzo. Es lo mismo que pasa con Jesús. Jesús en la Biblia literalmente nos amenaza con que con destruir el mundo en el Apocalipsis. Y Jesús es nuestro maestro, porque Él es el que nos enseña para la eternidad. Para la eternidad, para que seamos como Él. Es realidad, pero el hombre que busca matarlo. ¿Por qué? Porque no entiende a Dios. Porque no entiende a Dios. Porque entender a Dios no es fácil. Es la realidad. Por eso llega a presentar como un pulpo, como un animal con la cabeza de burro y él dice, yo no me avergüenzo porque son mis criaturas. Ustedes no lo entienden ahorita, pero en el futuro van a querer experimentar la vida como un animal. Lo van a querer porque al final el hombre se cansa de vivir como un humano y quiere vivir como un animal. Experimentar qué es ser una mariposa, qué es comer como una oruga, comer y decir, me gustan las hojas. ¿Por qué? Porque soy una oruga. Y luego posarme y tejer un nido y salir como una mariposa. ¿Qué es eso? Jehová sabe todo eso porque Él es un Dios. Jesús también lo sabe, porque Él es un Dios. Ellos han vivido muchísimo tiempo. Han vivido muchísimo tiempo en todas las formas que el hombre se puede imaginar. Todos los escenarios, Jesús ya los ha visto. Todos los escenarios y todas las posibilidades, Él los ha visto. Ellos lo han vivido. Y por eso Dios quiere compartir eso con la humanidad. Pero el hombre tiene que pasar un proceso alquímico para volverse un Dios. Entonces, Jesús se llega a presentar de muchas formas. Jesús no se queda en el trono, sino que Él viene muchas veces. Rama es Jesús. Y por eso Rama tiene una variante que se llama Shiva, el destructor, que es Jesús. Y también tiene una variante que se llama Krishna. Krishna, Shiva y Rama son el mismo Jesús. Hermes Trismegisto es el mismo, sino que Jesús queda en incógnito. Jesús se llega a presentar de una manera dependiendo de lo que el alumno necesite. Se presenta como Rama, ¿para qué? Para que aprendan esos elementos. Luego este, 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 luego este y luego este. Ustedes deben saber de que el Cristo que murió en la cruz se le conoce como el Cristo puro, pero él tiene muchas variantes. El Cristo puro es el que no tiene pecado, aunque Jesús es negro, de cabello blanco. Lo pueden leer en la Biblia. Pero Rama es el mismo Jesús. Krishna es el mismo Jesús, pero lo llaman de la misma manera. Krishna o Cristo es el mismo. Hermes Trismegisto es el mismo. Moisés es el mismo Jesús. Orfeo es el mismo Jesús. Pitágoras, el mismo Jesús. Platón, el mismo Jesús. Zoroastro, el mismo Jesús. Buda, el mismo Jesús. Sino que él viene a la vida a enseñarle a los humanos. Es el maestro que encarna, él puede encarnar. El ser humano no puede encarnar. ¿Por qué? Porque él está en una prueba para ver si es digno de alcanzar ¿qué? La vida eterna. Pero Jesús puede reencarnar las veces que él quiera. ¿Para qué? Para enseñarle a los humanos cómo trascender. Él viene y se vuelve ¿qué? El maestro. Y le enseña. Jesús es el mismo que Cernunnos. Por eso les dije de que él se presenta con cabezas de animales. Porque él creó todos los animales. Y él se presenta. Cernunnos es el mismo Jesús. Pero ustedes deben saber que Jesús también tiene que un lado malo, que es Asmodeo.
Asmodeo significa el asco de demonio, que es el lado que Jesús dice, ese es un demonio, yo no tengo nada que ver con él. Asmodeo. Es como cuando tú tienes una mano derecha y una mano izquierda, una mano buena, mano derecha, mano mala. Esta, Dios dice, no quiero que se junten con esta mano. Jesús dice, quiero que conozcan mi lado bueno, solamente mi lado amoroso. No, no me provoquen, ¿por qué? Porque van a conocer mi lado malo. Aléjense de mi lado malo. Porque Jesús tiene ambos lados. Él dice, conozcan solamente mi lado bueno. Es realidad, es realidad. ¿Por qué? Porque Él controla ambos lados. Él controla también a los demonios. Por eso si tú le dices a Asmodeo, en el nombre de Jesús te reprendo, Asmodeo se tiene que huir. Porque Jesús da mucho temor. Él castiga. Un ejemplo, tú tienes tus hijos. Tienes tus hijos. Tú dices, a mi lado derecho todos mis hijos obedientes, mis ángeles. A mi lado izquierdo todos mis hijos desobedientes. Aún tus hijos que son desobedientes tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque son tus hijos. Y Jesús hace eso. Él es padre y madre. Y ellos le obedecen todos los seres. Entonces, si tú dices, no, es que yo tengo mis hijos obedientes y mis hijos desobedientes, ambos, ¿qué hacen? Te obedecen a ti, son tus hijos. Al final son tus hijos. Sean obedientes o desobedientes, ¿qué ocurre? Son tus hijos. Y por eso dicen, no, es que el demonio dice, no, si dicen algo en nombre de Jesús, yo me tengo que ir, porque Jesús tiene mucha autoridad. Ellos se tienen que ir. ¿Por qué? Porque Jesús da mucho temor, es el temible. Ahora bien, ustedes deben saber de que en el ocultismo hay muchos símbolos que son importantes, como cuáles, como este. Y ese es un símbolo de Dios. Es decir, cuando el hombre llega a entender esto, el hombre se da cuenta de que se vuelve una vaca sagrada, que eso es lo que representa, una vaca sagrada. El hombre literalmente se vuelve una vaca sagrada. Mucha gente dice, no, eso es el diablo, porque tiene los cuernos. Puede llegar a interpretarse de esa manera, pero también se interpreta como una vaca sagrada, como una vaca sagrada. Pero este símbolo no se refleja literalmente en la persona, sino que Jesús lo hace para abajo. Y por eso él utiliza este peinado. ¿Por qué? Porque Jesús utiliza las trenzas, utiliza este peinado. Y es la manera en que él refleja esto, de esta manera, con este peinado. Jesús llega a tener trenzas. ¿Por qué? Porque él estaba en la eternidad, utiliza muchísimos peinados. Muchísimos peinados. Él utiliza muchísimos peinados. Y él utiliza este símbolo, se refleja en esto, en este peinado, hacia abajo, los cuernos hacia abajo, hacia abajo. Aquí está representando de que él es una vaca sagrada, de que llegó a un nivel de despertar. Pero ustedes deben saber que cuando una persona se desconecta de Dios, es decir, les voy a explicar para que lo entiendan rápido. Jesús es el maestro de maestros y él enseña a todos, maestro. Pero cuando una persona se desconecta de Jesús y queda con lo que aprendió, él queda siendo un Dios separado de Dios. Y eso es lo que pasa con el anticristo. El anticristo es literalmente enseñado por Jesús. Jesús le enseñó todo al anticristo, pero el anticristo se separó y por eso se volvió ¿qué? Un anticristo. Un anticristo. Debemos entender eso, de que el anticristo es literalmente un alumno de Jesús, sino que él se separó de Jesús y al separarse se volvió un anticristo. Porque todos tenemos la posibilidad de ser ¿qué? Cristos. Todos tenemos la posibilidad de ser Cristos, todos. Ustedes deben saber de que he who remains, aquel que permanece, es una representación de Jesús. Porque los colores favoritos de Jesús son el morado y el verde. Por eso él creó toda la naturaleza y el morado representa ¿qué? La realeza. Jesús pertenece a la primera realeza que existió. La primera realeza es la de los negros, la de Can, Caín, Cus, los faraones y Canaán. Él pertenece a la primera realeza que existió, la realeza negra. La primera. Luego fue Israel que levantó reyes blancos, pero primero fueron los negros que tenían la primera realeza. Y Jesús pertenece a esa realeza. Por eso deben saber de que la serie de Loki, en el capítulo 6, primera temporada, He Who Remains es una clara representación
de Jesús, aquel que permanece. ¿Por qué? Porque Jesús dice, es tiempo de destruir la humanidad, la destruye y él queda solo. Él permanece y vuelve y planta humanos y vuelve y empieza. Él lo puede hacer las veces que él quiera. Él es aquel que permanece. Jesús lo hace, sino que es más conocido como Melquisedec. En el cielo lo conocen como Melquisedec, pero como él vino y vivió 33 años, luego subió a ser ¿qué? Otra vez Melquisedec. En el cielo lo conocen como Melquisedec y él es aquel que permanece. Él dice, es tiempo de destruir la humanidad porque no sirven, los mata. Todo el conocimiento queda para él, aunque él ya sabe todo. Y vuelve y planta humanos, vuelve y empieza. Y por eso, Sylvie es una representación de Israel. Loki es una representación, vendría siendo Satanás, que sería Satanás o una persona que es candidata a ser Cristo, pero se separó de Dios. ¿Por qué? Porque no llegó a entender a Dios. ¿Por qué? Porque tú dirás, es que Dios nos puede matar cuando Él quiera. Sí. Ese es el problema, que uno llega a chocar con Dios porque no llega a entenderlo como un Dios. Y eso es complicado. Y el problema es que cuando nosotros seamos dioses vamos a tener que tomar esas mismas decisiones. Tener que matar cierta cantidad de humanos, ¿para qué? Para volver a empezar porque no son dignos. Es la realidad. Así funciona el mundo. Y uno puede chocar con Dios y verlo como un villano y decir, pero es que has matado tanta gente y complicado. Puede llegar a ser complicado. Entender a Dios no es fácil. Como creador, entenderlo como creador no es fácil. Entonces, por eso ellos le dicen, solo eres un hombre de carne y hueso. ¿Por qué? Porque así es Dios como nosotros, de carne y hueso. Sino que Él es muy grande y tiene mucho poder. Y vivimos dentro de Él. Mucho poder, tiene poder en extremo. Pero es un humano como nosotros, de carne y hueso. Tiene un poder enorme. Por eso Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Como nosotros, de carne y hueso. Literal lo dijo. Y por eso Él dice, ¿lo decepcioné mucho? ¿Por qué? Porque uno puede llegar a decir, bueno, pero es que Dios debe tener otra forma o así. No. Como nosotros, como Él dijo, de carne y hueso. No es lo que esperaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos podrían esperar que una persona blanca. Mucha gente también esperaría, no, es que Jesús, como somos blancos, Jesús debe ser blanco. Pero Jesús pertenecía a la primera realeza, la realeza de los negros. Es realidad, pero Él siempre permanece. Los demás morimos, pero Él siempre permanece. Y ellos, y Sylvie siempre quiere matar a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es el que toma las decisiones de matar, de tomar las decisiones de cuándo Israel debe ser destruida. Jesús tiene que tomar esa decisión. Y el pueblo de Israel ha sido destruido muchísimas veces, casi 6 veces. Y deben saber de que les falta una. Y Jesús tiene que tomar esas decisiones. Por eso ella dice que eso fue personal para ella. Porque ella representa a Israel. Israel ha tenido que... ¿Por qué? Porque lo que hace Jesús es literalmente dice, las personas ya no sirven, ¡fuf! Matarlas y se reemplaza por otras. Eso es lo que hace Jesús. Es la realidad. Él las mata y toma a otras. Es la realidad. Entonces, por eso fue personal para ella. Y Loki es un candidato a ser un Cristo, sino que él se separa. ¿Por qué? Porque Jesús es el que le enseña a todos. Y él le enseña a él cómo teletransportarse, cómo desfasarse en el tiempo, cómo controlar el tiempo. Y luego él le da el trono que le pertenece a él. Él lo deja sentar por un tiempo, pero él sabe de que al final él vuelve y queda en el mismo lugar. De que aquel que permanece vuelve y le da la vuelta y luego vuelve y lo mata a él. Porque eso ocurre en la vida real. Cuando Jesús descienda, él viene a matar al anticristo, al que se hizo pasar por él. Al anticristo, y que viene siendo literalmente un varón blanco, que se hace pasar por Jesús. Y Jesús viene a matarlo. ¿Por qué? Porque él toma el atrevimiento de sentarse en el trono de Jesús, que es el arca del pacto. Que ocurre que la abominación desoladora. Cuando ustedes conozcan a Jesús, van a quedar literalmente como quedó Loki. Loki quedó desorientado, muy asustado por conocer a aquel que permanece. Cuando conozcan a Jesús, ustedes van a quedar de la misma forma, asustados y llenos de temor, porque Jesús da mucho temor.
Da mucho temor. Conocer a Jesús da mucho temor. Da mucho temor. Van a quedar igual que quedó Loki. Se van a dar de cuenta. Cuando conozcan a Jesús van a quedar igual que Loki. Porque Loki tuvo la oportunidad de conocer a Jesús. Jesús da mucho temor. Ser un Dios no es fácil. Tener que tomar las decisiones difíciles. Y Jesús puede venir a la vida cada vez que quiera. Esta es la personalidad de Jesús. Yo conozco a Jesús más que todos ustedes. La actuación de Jonathan Mayer es excelente, porque así es Jesús. Jesús es como un niño, en la realidad. Es un adolescente, él toma las decisiones difíciles. Él sabe cuándo es tiempo de destruir y es tiempo de dar vida. Él lo sabe, él lo sabe. Y esa es la ropa de él, y él es así, tranquilo, relajado. En la realidad, lo único que faltó fue el cabello blanco. Del resto, lo que vimos en la serie de Loki, temporada 1 y temporada 2, es una representación de lo que va a ocurrir. El problema es que el mundo no sabe interpretarlo, pero todos los elementos están ahí, de lo que va a ocurrir en el futuro, de cómo Israel se va a aliar con un Cristo, pero es un falso Cristo. Y él se va a sentar en el trono de Jesús, y Jesús es muy celoso con las cosas de él. Esa es una realidad. Jesús es muy celoso con las cosas santas de él. El trono de él no puede ser pisoteado. ¿Por qué? Por el anticristo. Pero él lo va a hacer. Él se sienta en el arca del pacto. Y Jesús es muy celoso con las cosas de él. Y él luego desciende literalmente a matarlo. A matar al anticristo. Eso es la idea. Y él tiene mucho poder. Es mucho poder. Esa es la idea. Por eso él literalmente, él deja que los humanos vivan. ¿Quieren tomar malas decisiones? Vivan con las malas decisiones. ¿Quieren tomar buenas decisiones? Vivan con sus buenas decisiones. El hombre decide. ¿Por qué? Porque ya ha vivido todo. Todos los escenarios él ya los ha vivido. Jesús ya sabe todo. Es realidad. Ahora bien, nosotros debemos entender que Jesús fue tentado no por un humano, porque en el cielo solamente Jehová nuestro Dios tiene la imagen humana. Y los ángeles son animales. Animales. Estos son demonios negativos. Y esos son positivos, ángeles. Dice, ¿quién tentó a Jesús? Pregunta, ¿un humano? Marcos capítulo 1, versículos del 12 al 13 dice, y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estando allí en el desierto 40 días, era tentado por Satanás, y estaban con él las fieras. ¿Cuáles fieras? Este es Satanás. El nombre de Satanás es Azazel. Él estaba tentando a Jesús. Y las fieras son estos, que eran los hermanos de Jesús. Por eso él nació en un pesebre. Quien estaba tentando a Jesús no era un humano. Para que tú digas, es que yo vi un ángel que era precioso y rubio con acuerpado. No, estás alucinando. Los ángeles son animales. Y aquí lo dice, era tentado por Satanás y estaban con él las fieras. ¿Qué son fieras? Animales. Y los ángeles le servían. Esto es un querubín protector, un querubín, un león con alas. Aquí el Adán, nosotros tenemos que leones sin alas. En el cielo hay que leones con alas. Un serafín es un dragón, es un dragón. Por eso Dios a los ángeles no les compartió su imagen humana, no se la dio, solamente se la dio a Adán. Adán debe entender eso, que es un privilegio que Dios le haya dado, ¿qué? Su imagen. Su imagen. Es como tú decir, no es que yo mi imagen no se la doy a cualquiera. Mis ángeles no la tienen, ni mis demonios. No la tienen, solamente Adán. Pero Adán no es agradecido con Dios. Al contrario, menosprecia a Dios y utiliza la imagen de Dios para hacer lo malo. Y Dios dice, esa persona no es digna, tómenlo y échenlo en el horno de fuego. Se acabaron las cosas. Y eso es entender a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no le dio su imagen a los ángeles ni a los demonios. Y los demonios vienen a tentar a Jesús. Y dice que ¿era un humano? No, pero claro, en las películas ponen que a un humano. Y nosotros decimos, ah, claro, el enemigo es un humano. El enemigo no es un humano. El enemigo no es el humano. Dice que era Satanás y la fiera. Y Satanás es este, Azazel, que es un ave. Por eso dice que Satanás se encargaba de la alabanza de Dios. Porque él se encarga de coordinar a las aves para que cuando salga el sol canten a Dios al amanecer. Él se encargaba de eso. Es realidad. Los egipcios lo representaban como Ra, con el sol en la cabeza. Ahora bien, ¿quién tienta a Adán y Eva? ¿Un humano? Tampoco. ¿Es un qué? Una serpiente con alas. ¿Por qué? Porque ellos se fusionan. Ellos se fusionan y aparece otro ser, un ser más fuerte.
y es una serpiente la que tienta a Eva. Ustedes deben saber de que ellos no se agradan de quién, de Adán y de Eva, porque Dios los puso bajo el dominio de Adán y de Eva. Eva es coronada como la madre de los vivientes. Por eso ellos miran a Adán y miran es literalmente a la madre. Eva es que madre y padre de ángeles y demonios en la realidad. Gobiernan ambas cosas. Gobiernan ambas cosas. Adán es padre y madre de ángeles y de demonios, porque Dios los coronó como padre de los vivientes y les dio la totalidad. ¿Por qué? Porque Jehová ya ha vivido muchísimo. Ya él sabe todos los escenarios y sabe todas las cosas. Dios literalmente le entregó toda la vida a Adán y a Eva. ¿Para qué? Para que vivieran, hicieran lo que quisieran, pero se dejaron tentar por el lado malo. Pero recordemos que para Eva no iba a ser fácil. ¿Por qué? Porque Eva miró a una serpiente hermosa, llena de plumas, de colores. Y luego Jesús la castiga y la hace que arrastrarse. Pero era un ser muy hermoso. Una tentación para cualquier persona hubiera sido muy difícil. No podemos decir, no, es que si yo hubiera estado, hubiera sido mejor. No, hubiéramos caído. ¿Por qué? Porque era un ser angelical. Y ellos tienen un conocimiento mayor que nosotros. En la realidad, por eso Dios les entregó a ellos un conocimiento mayor y al humano le entregó la imagen de Dios. El humano no tiene tanto conocimiento como los ángeles. Los ángeles no tienen la imagen de Dios, pero tienen un conocimiento enorme porque Dios les entregó el conocimiento. Hay como una justicia ahí entre la imagen y la sabiduría. ¿Por qué el ser humano puede llegar a ser un Cristo? ¿Por qué? Porque ustedes deben saber de que, así como el espermatozoide, cuando un hombre eyacula en la mujer, envía cientos de espermatozoides y todos llegan a ser ¿qué? Clones de ti. Ellos son tus clones. Pero solamente uno llega. Solamente uno llega y los demás son clones. ¿Qué pasa con estos clones? En la vida real, Jehová nuestro Dios es el que eyacula en la tierra, en el planeta. Y de ahí nacemos nosotros. Y nosotros somos ¿qué? Variantes de Dios. Por eso decimos asteroides, espermatozoides. Es lo mismo. Todos tenemos la posibilidad de llegar a ser ¿qué? Un Cristo. Un Cristo. Pero cuando las personas empiezan a aprender para volverse en un Dios para la eternidad, muchos dicen, wow, yo soy un Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiero y puedo tener un potencial enorme. Puedo invocar con las palabras claves para crear. Puedo utilizar los números. Puedo incluso viajar en el tiempo. Puedo hacer esto porque soy un Dios. Y el ser humano llega a ir a otras dimensiones. Y Dios dice, sí, porque tú eres un Dios. Luego la persona que hace se separa de Dios, se desconecta de Dios. Y cuando se desconecta, se vuelve un falso Cristo. La persona no se puede desconectar de Dios. Tiene que seguir a la fuente. Tiene que seguir unido a la fuente. Si se separa, se vuelve malo. Mateo capítulo 24, versículos del 23 al 28 dice, entonces, si alguno dijere, mirad, he aquí el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Lo dice en plural, falsos cristos. ¿Por qué? Porque pueden haber muchísimos clones de Cristo, pero hay uno que es el original. ¿El qué? El Cristo puro, el que está en el cielo. Se pueden levantar muchísimos, porque todos tenemos la posibilidad de ser Cristos en la realidad. Y dice, y falsos profetas, y harán grandes señales. Imagínense eso, personas haciendo con poderes, porque eso es posible. Y dice, y prodigios, de tal manera que engañarán. Dice, es un engaño, engañarán si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces Jesús está diciendo, no, yo voy a llegar como un relámpago. Ya el mundo va a conocer al Jesús Todopoderoso. Y él viene de dónde? Del cielo, del cielo. Es una diferencia, es una diferencia. Pero ¿se pueden generar Cristos? Sí, se pueden generar muchísimos Cristos. Todo ser humano tiene la posibilidad de volverse un Cristo, tanto masculino como femenino. Todos. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en un vientre. Estamos en un vientre. El mundo es un vientre.
nosotros no hemos terminado de nacer, estamos literalmente en un vientre. Es como si el sol fuera la mente y la tierra fuera un vientre, y ahí estamos nosotros. Nos estamos formando para ser un Dios. Y luego viene Jesús y nos saca del vientre, de la matriz. ¿Quién es el doctor? Jesús, el que nos saca a través de ¿qué? Del rapto. El rapto es sacar el niño del vientre y lo transforma en un Dios. Y eso es lo que somos. Esa es la realidad. Estamos en el vientre, en la tierra, formándonos ¿para qué? Para ser un Dios. Pero como hay muchos espermatozoides, que somos nosotros, pueden aparecer muchísimos clones de Jesús. Todos somos Cristos y Jesús lo sabe y lo dejó escrito desde el tiempo antiguo. Y para esto, para ese tiempo la gente esto va a ser totalmente nuevo. Cuando todo el tiempo eso estaba ¿qué? Escrito. Y entenderlo para mucha gente va a ser difícil. Es la realidad. Nosotros debemos saber de que nosotros tenemos una tecnología que se llama la tecnología crística. La tecnología crística con la que Dios creó el mundo y creó cada persona. Ustedes deben saber de que nosotros somos celestiales. Aquí está la nariz, la boca, el cuerpo y los pies. Es una persona acostada. Es una persona acostada. La mente es el sol, la mente. El corazón es la tierra. Y cada persona de nosotros estamos conectadas por medio de una energía que va al cielo, sino que no la vemos porque pertenece a otra dimensión, pero hay una energía que va al cielo y cruza con el cabello. Es como si cada persona fuera un cabello. Cada persona fuera un cabello. ¿Un cabello de qué? Del celestial. Un cabello. Un cabello. Un cabello. Un cabello. Eso quiere decir que cada persona dentro de mí es un cabello. Es un cabello. Es un cabello. Cada persona es un cabello. Si Jesús, que nosotros estamos en la melena de Jesús, si Jesús se quita un cabello, esa persona muere. ¿Por qué? Porque se separó de Dios. Se muere. Si Jesús se calvea, todos morimos, que es como si la tierra se hubiera desocupado. La tierra literalmente quedaría como calva. La tierra quedó calva. Todos morimos. Pero cuando empiezan a aparecer personas, empiezan a salir cabellos, 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 cabellos. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un celestial y nosotros tenemos esto dentro de nuestro cuerpo. Por eso él dijo, les crearé el sol, la luna y las estrellas como señales para que entiendan lo que ustedes son por dentro. Porque él está experimentando con la humanidad, porque él es el mayor científico y él lo dejó para que el hombre se descubriera a sí mismo. Jehová nuestro Dios dejó al hombre. ¿Para qué? Para que se descubriera, para que se dé cuenta de que él es un Dios. Y hay niveles de conciencia. El nivel de conciencia más alto es que el sol, que es el ave. Todos tenemos una ave dentro de nosotros. Por eso los egipcios representaban a Ra con el ave y el sol en la cabeza. Luego tenemos Mercurio, la sabiduría. Venus, el amor, el que está cerca de Dios. El planeta Tierra es un mono. ¿Es un mono? El planeta Tierra es un mono. Es un mono. Marte es un perro. La guerra. El planeta Marte. Todos tenemos un Marte en el estómago. Tú cuando tienes hambre, tú dices, uy, es que me duele mi estómago. Mi estómago se está comiendo unos a otros. ¿Por qué se están matando? Porque tienes hambre. ¿Estás en qué? En Marte. El hambre. El hambre. Júpiter. El Júpiter es tu pene, que representa a Jesús, el justo. Saturno, tu ano, tiene que ver con el tiempo. El tiempo es un devorador. Por eso el sistema, el intestino delgado, el intestino grueso se devora el alimento y lo transforma en estiércol rápidamente. Tiene que ver con el tiempo. El tiempo se devora. Saturno es Satanás. El tiempo se devora las horas, los minutos y los segundos. Al principio, Adán y Eva no tenían tiempo, vivían fuera del tiempo. Y cuando comieron del fruto prohibido, el tiempo entró en ellos. Y empezamos a morir. En la realidad. Ahora bien, ustedes deben saber de que uno de los niveles de conciencia más altos es el pulpo. Y el pulpo, Jesús se llega a presentar con cabeza de pulpo. Jesús se llega a presentar con cabeza de pulpo. Y el pulpo lo que hace es unificar. Envía sus tentáculos y empieza a unificar esos planetas. Los unifica. Los unifica. Unifica. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Por eso Jesús entra en tu corazón. ¿Y tu corazón qué es? Un planeta Tierra. Dentro de ti. Ahí donde Jesús entra.
y empieza a activar a estos seres dentro de ti, activarlos y tú te vuelves literalmente un dios. Pero tienes que controlarlos a ellos porque ellos tienen deseos muy extraños. Tienes que controlarlos por medio de ¿qué? De la Torah. Cada persona tiene esa tecnología. Decimos, acepta a Jesús en tu corazón. Tú dices, Jesús, ¿para qué quiere entrar en mi corazón? Simplemente es un órgano. Pero tú solamente miras el órgano, pero Dios puede entrar y mirar tu alma. Aquí hay una pared que se llama el alma. Él atraviesa ese alma y llega a tu corazón, que es un planeta Tierra. Y dentro de ti viven cientos de personas. Vive muchísima gente. Tu mente es un sol. Tú dices, no, es que yo miro los órganos. Yo miro puros órganos. Pero para eso hay que pasar a través del alma. Ir más allá. Ir más allá. Y tú dices, no, es que Dios quiere que yo lo ame con mente y con corazón. Yo lo puedo hacer, pero Dios mira es más allá, mira el sol que hay dentro de ti, porque tú eres un sistema. Así como estamos dentro de Dios, dentro de ti también hay otro universo. Somos un fractal del universo. Por eso ustedes deben saber cuando una persona tiene relaciones sexuales con otra, esto vibra, todo esto vibra. Y una persona es seleccionada de este planeta. Y él viaja a Saturno, al futuro. Pasa por Júpiter, que es el justo, que es el pene. Del pene toma una nave que se llama el espermatozoide. El espermatozoide llega al templo de la mamá. Y el templo de la mamá llega a través del tiempo, Saturno, y pasa a Júpiter. Pero el Júpiter no es el mismo Júpiter del hombre. ¿Por qué? Porque el Júpiter de la mujer es la vagina. Y aquí la mujer recibe el espermatozoide. Llega y se forma 9 meses. Y luego toma el portal, un bebé, se forma el bebé. ¿Se forma el bebé en dónde? En la tierra. En la tierra. Y luego nace y llega a esta realidad. A esta realidad. ¿Por qué? Porque él estaba dentro del Padre en una realidad distinta. Pero luego llega a esta realidad. La realidad del Padre es muy diferente. El tiempo también es diferente a nuestro tiempo. Por eso él pasa a través de los dos templos, del templo del Padre al templo de la Madre, y llega a nuestra realidad. Llega a nuestra realidad. Y el tiempo es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque mientras para el planeta del Padre, 1000 años, para él vienen siendo ¿qué? Un día. Un día. ¿Por qué? Porque en un día le sale mucho cabello. Lo mismo pasa para Jehová. Para Jehová, un día, para nosotros es ¿qué? 1000 años. 1000 años. Es relativo el tiempo. ¿Por qué? Porque todos tenemos un Saturno dentro de nosotros, que es un tiempo, un cronómetro. Todos tenemos un Saturno dentro de nosotros. Por eso tú dices, venga, yo tengo un amigo y mi amigo y yo tenemos 12 años. Ambos tenemos 12 años. Pero él se ve más viejo y yo me veo más joven. ¿Por qué si ambos tenemos 12 años? Porque el tiempo de él en su templo es diferente al tiempo de su amigo. Claro, él dice, claro, los tiempos son diferentes, sus Saturnos son diferentes. Uno va más acelerado y el otro va más calmado. Por eso el uno envejece más rápido que el otro. Así funciona el mundo. Y lo que hace el hombre es dar saltos cuánticos. ¿Por qué? Porque el niño nace ¿qué? En 9 meses. Y Jesús se encarga de eso. Y luego pasa la vagina de la mujer y llega a esta realidad. ¿Dónde estaba el niño? El niño estaba dentro del Padre. Dentro del Padre. Y llegó a través del semen. Se formó en el templo de la madre y llegó a esta realidad. ¿Les recuerda a alguien? A Jesús. Jesús hizo eso. Él estaba dentro de ¿qué? De los cananeos. Él estaba dentro de los cananeos. Pasó a Israel. Pasó a Israel. Y nació como el Mesías. Como el Mesías príncipe. Como el Mesías príncipe. En la realidad. Y murió en la cruz del Calvario para redimir tanto a los cananeos como a Israel. Porque los cananeos representan ¿qué? Al Padre. Y Israel representa ¿qué? La Madre. Por eso dice, 1 Samuel capítulo 26, versículo 7, diciendo,
Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. La gente mira el aparecer y dice, venga, pero Dios, ¿por qué quiere entrar en mi corazón? ¿Qué hay en mi corazón? ¿O qué puede hacer Dios en mi corazón? Claro, Él no entra en el corazón, sino que Él atraviesa el órgano, pasa el alma y llega el planeta Tierra que está en mi corazón. Y allá puede configurar todo. Y dice, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira el corazón. ¿Qué hay en el corazón de cada persona? Otro universo. Por eso cuando uno mata a una persona, no está matando a la persona, sino que le está matando un universo a Dios. Matar es uno de los pecados más complicados porque le está matando un universo a Dios. ¿Por qué? Porque cada persona le pertenece a Dios. El hombre ni siquiera es dueño de él mismo. No puede decir, no, es que yo soy dueño de mí mismo, porque ni siquiera puede decir eso. Todo le pertenece a Dios. La tecnología que tengo le pertenece a Dios. Cuando yo muera, nada me voy a llevar. Apenas la experiencia de que viví. Es lo único que puedo decir, Dios, gracias por la experiencia que me has dado de poder vivir y servirte. Es lo único. El cuerpo le pertenece a Dios, el espíritu a Dios y el alma a Dios. Es la realidad. Es la realidad. Ahora bien, nosotros tenemos esos animales, que es el alma. Animales, alma. Esos son mi alma, mis animales, mi alma. Pero ellos son inteligentes. ¿Por qué? Porque mi mente piensa, mi garganta crea, mi corazón siente, mi estómago pide comida. Ellos sienten. El pulpo se encarga de qué? De unificar todo a través de qué? De sus tentáculos. Y Jesús lo programa para que haga eso, para que canalice las energías a través de qué? De sus tentáculos energéticos. ¿Para qué? Para que yo pueda canalizar la energía a través de mis brazos y de mis pies. ¿Y lo hace a través de qué? De sus tentáculos. Por eso el ser humano todo el tiempo está ¿qué? Evolucionando. Y Jesús se encarga de eso. Pero yo estoy ¿qué? En un templo. Yo tengo ¿qué? La apariencia humana. No tengo que hacerme ningún tatuaje, no tengo que hacerme nada. Todo es un proceso que alquímico mental interno. Y la mujer tiene el mismo proceso. Por eso Jesús entra y empieza a trabajar dentro de ti. Empieza ¿qué? A unificar todos esos seres. Porque al final todos esos seres se vuelven uno. Y tú te vuelves ¿qué? Uno con tu interior. Con tu interior. Tú eres uno con tu alma. La persona busca eso, ser uno y utilizar todos estos dones ¿para qué? Para tu bienestar. ¿Utilizas qué? Todos estos dones. ¿Por qué? Porque estos planetas tienen qué? Dones. La mente crea, el sol crea. El sol crea todo el tiempo que los frutos. La tierra materializa las cosas. Las materializa. En realidad, Saturno, ¿qué hace? Solidifica las cosas. Perdón, Júpiter solidifica las cosas. Saturno maneja el tiempo. El ser humano literalmente es un dios. Cuando llega a comprender su interior se vuelve un dios. Y eso es lo que Dios quiere. Crear dioses como él para la eternidad. Dios no le tiene miedo a eso. Al contrario, dice, es que para eso los creé. El hombre debe entender eso de que Dios lo creó. ¿Para qué? Para la eternidad. Ahora bien, el ser humano debe entender que cuando el ser humano no domina esos elementos lo controlan a usted. Jesús es conocido como el psicopómpico. El psicopómpico significa el que guía las almas, el que guía a la niña, que quiere decir la mente. Nuestra mente siempre es femenina, es como una niña de la que tú te enamoras. Y el corazón es un varón negro del que también tú te enamoras. Y tú haces que ellos dos se enamoren en tu interior. Ellos dos se enamoran. ¿Y se enamora qué? Mente y corazón. ¿Para qué? Para unificarlos y volverlos un ser andrógeno, ser femenino y masculino, hacerlos uno. Así como el diamante, recordemos que del carbón sale que el varón negro y del carbón sale que el diamante, la rubia. Asimismo, la noche y el día, tenemos que un día de 24 horas, pero es un día. Unificar, unificar nuestro interior y utilizar todas las funciones de nuestro cuerpo como si fuera uno. El pulpo se encarga de qué? De unificar todo a través de sus tentáculos para que el hombre pueda canalizar la energía.
la energía. El ser andrógeno yo lo he presentado en videos anteriores como el Sonic, el que hace que todo vaya más rápido dentro de tu corazón, un corazón más rápido. ¿Por qué? Porque el corazón y mente trabajan más rápido y el ser humano llega a moldear su ADN, conociendo sus archivos akáshicos, los archivos akáshicos. ¿Por qué? Porque Jesús, estando dentro de la persona, le ayuda a que el ser humano moldee su realidad y pueda volverse lo que él desee, un Dios. Porque por eso Dios nos creó. Dios creó las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel se dividen ¿en qué? En clanes. Los clanes son clones. ¿Somos qué? Clones de Dios. Y Dios quiere que cada persona se vuelva diferente. Diferente, clones. Por eso podemos tener potencial. Tenemos el potencial de ser ¿qué? ¿Cristos? Lo tenemos. Espero que hayan entendido ese tema. Si no lo comprendieron, espero que lo vuelvan a ver. Recuerden que estuvieron escuchando Asilo. Mi deber es advertir y advertidos están.